Esta noche les hablaré acerca de la arteria maxilar interna. En definición a esta nos dice que la arteria maxilar, o como tradicionalmente se le conoce, maxilar interna o mandibular interna, nace a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula como una de las ramas terminales, junto con la arteria temporal superficial de la arteria carótida externa, siendo esta su segunda rama de bifurcación. La arteria timpánica anterior es una arteria que se origina como rama colateral ascendente en la parte mandibular. Su rama nos dice que emite un ramo para la apófisis delgada del hueso del martillo, y su trayecto nos dice que pasa por arriba, por detrás de la articulación temporomandibular, entra en la cavidad timpánica a través de la fisura petrotimpánica y se ramifica sobre la membrana timpánica, formando un círculo vascular alrededor de dicha membrana, con la rama estilomastoidea de la arteria auricular posterior y anastomosándose con la arteria del canal pterigoideo y con la rama carotidotimpánica de la arteria carótida interna. La arteria auricular profunda. La arteria auricular profunda es una arteria que se origina en la arteria maxilar, no presenta ramificaciones importantes. El recorrido nos dice que la arteria auricular profunda nace a menudo en común con la arteria timpánica anterior. Asciende en la sustancia de la glándula parótida por detrás de la articulación temporomandibular, perfora el muro cartilaginoso u óseo del meato acústico externo e irriga su foro cuticular y la superficie externa de la membrana timpánica. Da una rama para la articulación temporomandibular. La arteria meningea media es una arteria que se origina como rama colateral ascendente de la arteria maxilar. Sus ramas dice que se dividen en la siguiente: ramos ganglionares, ramos orbitarios, ramos temporales, ramos petrosos, ramos laringoaccesorios, arteria meninge menor, y se distribuye hacia los huesos del cráneo. Pasa por el foramen redondo menor o espinoso. Arteria meningea accesoria. Su origen es del maxilar interno o la arteria meningea media, predominantemente extracraneal. La rama menor o accesoria entra en el cráneo a través del foramen oval para suministrar la dura madre de la fosa temporal, así como el ganglio de Gasser. Esta rama intracraneal puede mostrarse en la angiografía y es colateral entre la carótida externa y la carótida interna. La arteria meningea accesoria puede ser identificada como el pedículo responsable del suministro de sangre a los meningiomas de la fosa temporal y posiblemente incluso a los tumores del ganglio de Gasser. Arteria alveolar inferior. Es una arteria de la cara que se origina como rama colateral descendente de la arteria maxilar. Las ramas dentales o dentarias se originan en el conducto mandibular e irrigan los dientes inferiores. Ramas peridentales nacen en el conducto mandibular e irrigan las raíces y la pulpa de los dientes. Rama mentoniana, también conocida como arteria mentoniana o arteria mentalis, nace
en el conducto mandibular, abandona el conducto en el agujero mentoniano, irriga el mentón y se anastomosa con su equivalente del lado contrario y con las arterias submentoniana y labial inferior. Rama miloioidea, desciende con el nervio miloideo en el surco miloideo para irrigar el suelo de la boca. Trayecto pterigoideo. La arteria masseterina es una arteria que se origina como rama colateral descendente de la arteria maxilar interna. No presenta ramas. Su trayecto de distribución nos dice que pasa por la escotadura sigmoidea, llega a la cara profunda del músculo massetero y se distribuye por él, constituyendo la arteria principal. Arteria temporal profunda anterior y posterior. La arteria temporal profunda anterior y media son dos arterias que se originan en la segunda porción de la arteria maxilar. Asciende entre el músculo temporal y el hueso. La arteria temporal profunda anterior alcanza la arteria lagrimal. Las ramas nos dice que la temporal profunda anterior emite ramas para el hueso cigomático y ala mayor del hueso esfenoides. La temporal profunda media no presenta ramas. Su distribución nos dice que ambas se distribuyen hacia el músculo temporal y se anastomosan con la arteria temporal media. Ramas pterigoidea ascendente y descendente. La arteria maxilar o tradicionalmente maxilar interna o mandibular interna nace a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula como una de las ramas terminales, junto con la arteria temporal superficial de la arteria carótida externa, siendo esta su segunda rama de bifurcación. Su trayecto nos dice que se dirige por dentro de la fosa infratemporal. El músculo pterigoideo lateral se convierte en satélite de esta arteria. Una rama de ella nos dice que emite las siguientes ramas del carpio. Ramas colaterales ascendentes, arteria timpánica anterior, arteria meningia media, arteria meningia accesoria, arteria temporal profunda anterior, arteria temporal profunda posterior. Aquí también tenemos la arteria bucal, que nos dice que irriga a nivel de la mucosa vestibular de los dos premolares, el superior y el inferior. Llega a cara externa del bucinador y lo irriga. Se origina como la rama colateral descendente de la arteria maxilar interna, rama de arteria carótida externa. Arteria alveolar superior posterior. La arteria alveolar superior posterior es una arteria que se origina de la arteria maxilar, frecuentemente en conjunto con la infraorbitaria, justo cuando el tronco del vaso pasa por la fosa pterigopalatina. Irriga la arteria infraorbitaria. Arteria esfenopalatina. Irriga al tabique nasal en la rama medial y en la rama lateral irriga la pared lateral de la cavidad nasal. Muchas gracias por su atención.